Me llamo Esteban Refugio Carranza, tengo 62 años, y hace 25 años salvé a un niño abandonado en la carretera. Lo crié como mi hijo, le di todo lo que tenía, amor, educación, familia. Vi ese chamaco crecer, estudiar, casarse, tener hijos. Me hizo abuelo. Me llamó papá durante 25 años. Pero hace un año descubrí algo que me partió el alma en dos. Ese niño no estaba abandonado. Había sido secuestrado. Y su familia verdadera nunca dejó de buscarlo. Durante 25 años, mientras yo lo criaba, mientras él me decía, papá, mientras yo pensaba que estaba salvando su vida, ellos lo buscaban y yo, sin saberlo, yo se lo robé. Soy Esteban Refugio Carranza. Nací en Ciudad Obregón, Sonora, hace 62 años. Fui trailero durante 35 años. Rutas internacionales. México, Estados Unidos. Ida y vuelta. De Sonora a Texas. De Sinaloa a California. Manejé millones de kilómetros. Dormí en cabinas más noches de las que dormí en cama. Comí más veces en fondas de carretera que en mi propia casa. Nunca me casé. Nunca tuve hijos propios. Mi familia era la carretera, el volante, el ronroneo del motor, las líneas blancas pintadas en el asfalto que se perdían en el horizonte. Eso era mi vida. Y estaba bien con eso. O al menos, eso me decía a mí mismo. Antes de seguir con esta historia, quiero saber algo de ti. ¿Cómo te llamas y desde dónde me estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Porque esta historia no es fácil de contar. Es la historia más difícil que he contado en mi vida. Y necesito saber que alguien está del otro lado. Que alguien me está oyendo. Porque lo que voy a contar no es algo que se cuenta fácil. Pasé mi vida solo. Completamente solo. Mis compañeros traileros tenían esposas esperándolos en casa. Tenían chamacas que corrían a abrazarlos cuando llegaban. Tenían nietos que les decían abuelo y les pedían dulces. Yo tenía mi camión, un Kenworth del 92 azul marino, con una cabina que olía a diésel y a café viejo. Eso era mi familia. No es que no quisiera tener hijos, no es que no quisiera una esposa, simplemente nunca pasó. Trabajaba tanto que no había tiempo para buscar. Salía de madrugada, regresaba de noche. A veces me iba por 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué mujer aguanta eso? Ninguna. Y yo lo entendía. Así que dejé de buscar. Y la verdad, me daba miedo. Miedo de ser mal padre. Mi papá fue trailero también. Y fue un mal papá. Ausente. Frío. Cuando estaba en casa, tomaba. Cuando tomaba, gritaba. Mi mamá aguantó hasta que yo cumplí 15. Después se fue. Y yo me quedé con él 2 años más. Hasta que cumplí 17 y me largué. Me hice trailero como él. Pero juré que nunca iba a ser como él. Por eso nunca tuve hijos. Porque tenía miedo de repetir sus errores. De ser ese papá ausente. Ese papá que no sabe cómo abrazar. Ese papá que grita en lugar de hablar. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo quería ser papá. Quería tener a alguien que me esperara. Alguien que me dijera papá con cariño. Alguien que me necesitara. Y en junio de 1999, la carretera me dio eso, pero no de la forma que yo pensaba. Era una noche de junio. Hacía un calor del carajo, de esos calores del norte de México que te derriten la piel. Yo venía de Monterrey, iba rumbo a Laredo. Carga de refacciones automotrices. Nada especial. Una ruta que había hecho 1000 veces. Paré en una gasolinera a la salida de Nuevo Laredo. Eran como las 11 de la noche. El lugar estaba casi vacío. Solo un par de camiones estacionados. Cargué combustible. Pagué. Me compré un café todo aguado de esos de máquina. Y cuando iba caminando de regreso a mi camión, lo vi. Un niño. Chiquito. Como de 5 años, tal vez. Sentado en una banquita de cemento afuera de los baños. Solo. Completamente solo. Con una camiseta blanca toda sucia. Pantalón de mezclilla. Tenis viejos sin agujetas. Y la mirada más perdida que he visto en mi vida. Me acerqué. «¿Qué haces aquí, chamaco?», le pregunté. «¿Dónde está tu mamá?». No me contestó. Solo me miró.
con esos ojos. Dios, ojos de miedo puro, como si yo fuera a pegarle, como si esperara que le hiciera daño. No te voy a hacer nada, le dije. Me agaché para quedar a su altura. Solo quiero saber dónde está tu familia. Nada, ni una palabra. Solo me miraba, con los ojos bien abiertos, quieto, como un animalito asustado. Me levanté. Fui adentro de la gasolinera. Le pregunté al despachador, ¿de quién es ese chamaco que está afuera? El tipo ni siquiera levantó la vista del celular. No sé, lleva como 3 días ahí. ¿3 días? Sí, apareció hace 3 días. Solo. Nadie lo ha reclamado. Ya reportamos a la policía, pero no han venido. 3 días. Un chamaco de 5 años. Solo. En una gasolinera. 3 días. Sin comer bien. Sin dormir bien. Sin nadie. Volví afuera. El niño seguía ahí, en la misma posición, como si no se hubiera movido ni 1 milímetro. Me senté en la banca al lado de él, no muy cerca. No quería asustarlo más. ¿Tienes hambre?, le pregunté. No me contestó, pero vi cómo tragó saliva, cómo miró hacia la tienda. Ven, le dije, te voy a comprar algo de comer. Lo llevé adentro. Le compré un sándwich, unas papas, un jugo. Cuando le di el sándwich lo agarró con las 2 manos y empezó a comer como si no hubiera comido en días, que probablemente era cierto. Lo dejé comer. No le hice preguntas, solo lo observé. Cuando terminó le limpié la boca con una servilleta. Me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era miedo. Era, no sé, algo como esperanza, como si pensara que tal vez yo no era malo. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. No me contestó. Yo me llamo Esteban, le dije. ¿Tú? Silencio. Intenté todo. Le pregunté por su mamá, por su papá, por su casa, por su escuela. Nada. El chamaco no hablaba. O no podía. O no quería. Esa noche me quedé en la gasolinera. No podía dejarlo solo. Dormí en la cabina del camión. El niño durmió en el asiento del copiloto. Le puse mi chamarra de almohada. Durante la noche tuvo pesadillas. Gritaba. Lloraba dormido. Decía cosas que no entendía. Me tuve que acercar varias veces a calmarlo. Al día siguiente fui a la policía municipal de Nuevo Laredo. Reporté al chamaco. Les dije dónde lo encontré. Les dije que llevaba ahí varios días. ¿Y usted quién es del niño?, me preguntó el oficial. Nadie. Lo encontré abandonado. ¿Tiene usted documentos del menor? No, no tiene nada, solo la ropa que trae puesta. El oficial suspiró, como si esto fuera un problema más en su lista de 1000 problemas. Mire, señor, aquí pasa mucho esto. Niños abandonados en la frontera, madres que los dejan ahí pensando que alguien los va a cruzar al otro lado, o narcos que usan niños como mulas y después los dejan tirados. Vamos a checar si hay denuncias, pero si no aparece nadie, va a tener que ir al DIF. DIF. Desarrollo Integral de la Familia. El lugar donde meten a los niños que nadie quiere. Esperé. 1 semana. 2 semanas. Mientras tanto el chamaco se quedó conmigo, en mi camión. Yo no podía manejar rutas largas con él, así que me quedé en la zona. Rutas cortas. Nuevo Laredo a Monterrey. Monterrey a Saltillo. Nada que me alejara mucho. En esas 2 semanas, el niño no dijo ni una palabra, pero empezó a relajarse un poco. Ya no me miraba con tanto miedo. Ya no brincaba cuando yo me acercaba. Comía mejor. Dormía mejor, aunque seguía teniendo pesadillas. Después de 2 semanas, la policía me llamó. No hay denuncias. Nadie lo busca. Tiene que llevarlo al DIF. Fui al DIF en Nuevo Laredo. Una trabajadora social me atendió, una señora ya grande, con cara cansada de ver demasiadas tragedias. Le expliqué todo. Cómo lo encontré, cuánto tiempo llevaba conmigo, que no hablaba. Es trauma, me dijo. Pasa mucho. Niños que ven cosas horribles, o que les pasan cosas horribles. El cerebro se cierra, se protege, bloquea todo. ¿Y qué va a pasar con él? Lo vamos a meter a un albergue temporal, mientras buscamos familia. Si no aparece nadie en 3 meses, lo vamos a dar en adopción. Adopción. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza.
¿Cualquiera lo puede adoptar?, pregunté. La señora me miró, levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Usted está interesado? Yo, no sé. Tal vez. Señor, adoptar no es fácil. Hay requisitos, estudios socioeconómicos, psicológicos. Toma tiempo. Tengo tiempo. No sé por qué lo dije. No había planeado decirlo, pero lo dije. Y en el momento que lo dije, supe que era verdad. Quería quedarme con ese chamaco. Quería cuidarlo. Quería ser su papá. La señora suspiró. Mire, el niño ya lo conoce a usted. Usted lo encontró. Lo ha cuidado estas 2 semanas. Eso cuenta. Si usted quiere empezar el proceso de adopción, yo lo puedo ayudar. Y así empezó todo. Los siguientes 3 meses fueron raros. El chamaco se quedó en el albergue del DIF durante la semana. Yo lo visitaba los fines de semana. Le llevaba juguetes, dulces, libros con dibujos. Pasábamos el día juntos. Yo le hablaba, le contaba de mi trabajo, de los lugares que conocía, de las carreteras. Él no me contestaba, pero me escuchaba, y poco a poco empezó a confiar. Un día, como al mes y medio, pasó algo. Estábamos sentados en el patio del albergue. Yo le estaba contando de un venado que vi en la carretera una vez, y de repente escuché su voz. ¿Lo atropellaste? Me quedé helado. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. ¿Qué?, le dije. ¿El venado? ¿Lo atropellaste? No, chamaco. Frené a tiempo. Asintió, y no dijo nada más. Pero fue suficiente. Había hablado. Después de 3 meses nadie había reclamado al niño. Ningún familiar, ningún conocido, nadie. Era como si no tuviera familia, como si hubiera aparecido de la nada. La trabajadora social me llamó. Señor Carranza, el niño está disponible para adopción. Usted ha pasado todos los estudios. Tiene empleo estable, no tiene antecedentes penales, y el niño ya tiene una relación con usted. Si usted quiere, puede proceder con la adopción definitiva. Sí, le dije. Quiero. Y así fue como me convertí en papá. Me dieron la custodia temporal primero. Después de 6 meses, si todo iba bien, sería definitiva. El día que me lo llevé del albergue, el chamaco no dijo nada. Solo agarró su mochilita con sus pocas cosas y caminó hacia mi camión. Se subió. Se sentó en el asiento del copiloto y me miró. ¿A dónde vamos?, me preguntó. A casa, le dije. ¿Tengo casa? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, chamaco. Ahora tienes casa y tienes un papá. No dijo nada. Solo miró por la ventana, pero vi cómo se le aguaron los ojos y cómo trataba de no llorar. Le puse un nombre. Mateo, porque lo encontré el día de San Mateo. Y porque Mateo significa regalo de Dios. Y para mí, ese chamaco era exactamente eso. Un regalo que no merecía, un regalo que no pedí, pero que me cambió la vida. Los primeros años fueron difíciles. Mateo tenía pesadillas casi todas las noches. Gritaba, lloraba. Decía cosas en sueños que yo no entendía. Nombres, lugares, cosas que sonaban a recuerdos que su cerebro había bloqueado. Tenía miedo de todo, de los lugares cerrados, de los desconocidos, de quedarse solo. Si yo salía de la casa aunque fuera 5 minutos, se ponía histérico. Pensaba que lo iba a abandonar. Tuve que cambiar mi vida completamente. Ya no podía hacer rutas largas, ya no podía irme por semanas. Empecé a hacer solo rutas cortas, rutas de un día. Salía por la mañana, regresaba por la noche. Ganaba menos, mucho menos, pero no me importaba, porque tenía algo más importante esperándome en casa. Aprendí a ser papá, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Aprendí a hacer de comer algo más que quesadillas quemadas. Aprendí a lavar ropa sin encogería. Aprendí a ayudar con tareas de la escuela. Aprendí a hacer trenzas, mal hechas, pero las hacía. Y lo más importante, aprendí a decir te quiero, sin que se me trabara la lengua. Porque mi papá nunca me lo dijo. Nunca, ni una sola vez. Y yo juré que Mateo iba a escucharlo todos los días. Poco a poco, Mateo empezó a sanar. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes.
El miedo se fue calmando. Empezó a hablar más, a reírse, a jugar como niño normal. Y un día, cuando tenía como 7 años, pasó algo que nunca voy a olvidar. Yo iba manejando, una ruta corta de Obregón a Guaymas. Mateo iba conmigo en el copiloto. Como siempre, él iba dibujando en un cuaderno. Yo iba concentrado en la carretera. Y de repente, sin que viniera a cuento, me dijo, «Papá, ¿me compras un helado cuando lleguemos?» Papá. Me llamó papá, por primera vez. Tuve que orillarme, porque no podía ver bien. Las lágrimas no me dejaban. Me temblaban las manos en el volante. «Papá», me dijo Mateo asustado, «¿estás bien?» Lo abracé. Lo abracé tan fuerte que probablemente le saqué el aire. Y lloré. Lloré como no lloraba desde que era chamaco. «Sí, mijo», le dije. «Estoy bien. Te compro el helado que quieras. El que sea. Te compro 1000 helados si quieres». Él se rió. Y me abrazó también. Ese fue el día que de verdad me convertí en su papá. Y él en mi hijo. Durante 25 años fuimos padre e hijo. Durante 25 años construimos una vida juntos. Durante 25 años pensé que había hecho lo correcto, que había salvado a ese niño, que le había dado una familia, un futuro. Pero hace un año descubrí que todo era mentira, que ese niño no estaba abandonado, que tenía familia, una familia que nunca dejó de buscarlo, y que yo, sin saberlo, yo se lo robé. Pero pérala. Antes de seguir con lo que pasó hace un año, tengo que contarte cómo fueron esos 25 años, porque si no entiendes lo que construimos Mateo y yo, no vas a entender por qué lo que descubrí me destruyó tanto. Después de que Mateo me llamó papá por primera vez, todo cambió. No de la noche a la mañana, pero poco a poco, como cuando sale el sol después de una tormenta, lento pero seguro. Mateo empezó a hablar más, a preguntar cosas, a contar cosas de la escuela. Traía dibujos, traía tareas. Me pedía que lo ayudara con las sumas y las restas. Yo, que apenas terminé la secundaria tratando de explicarle matemáticas, nos poníamos los dos en la mesa de la cocina, él con su cuaderno, yo con un café frío al lado, y ahí nos quedábamos hasta que entendiera. Le encantaba ir conmigo en el camión. Cada vez que podía se subía al copiloto, se ponía el cinturón, y ahí iba, callado, mirando la carretera. A veces se quedaba dormido con el movimiento. Yo lo veía dormir y pensaba, este chamaco es mío, es mi hijo, y yo soy su papá. No fue fácil. Hubo momentos en los que no sabía qué hacer, como cuando cumplió 10 años y me preguntó por su mamá verdadera, la que lo dejó. O eso pensábamos. «¿Por qué me dejó, papá?», me preguntó. Yo no supe qué decirle. «No sé, mijo. A veces la gente no puede cuidar a sus hijos, no porque no los quiera, sino porque no puede». ¿Pero ella me quería? No lo sé, Mateo, pero yo sí te quiero, y eso es lo que importa. Se quedó callado un rato, después asintió, y nunca volvió a preguntar, o al menos no hasta muchos años después. Mateo era buen chamaco, nunca me dio problemas, nunca me dio lata, sacaba buenas calificaciones, tenía amigos, jugaba fútbol en la escuela, era portero, decía que le gustaba porque ahí nadie te pega, todos te pasan la bola pero nadie te toca. Yo creo que era por el trauma, por todo lo que vivió de chiquito, pero nunca se lo dije. Los años pasaron, Mateo creció, se hizo un hombre, alto, más alto que yo, con la voz gruesa, con bigotito. Ya no era ese chamaquito asustado que encontré en la gasolinera. Era un hombre, con sueños, con planes. En 2016 se graduó de ingeniero civil. Ingeniero. Mi hijo, el hijo de un trailero que apenas terminó la secundaria. Ingeniero. Cuando lo vi subir al estrado a recibir su título, me puse a llorar como vieja. No me importó quién me viera, lloré. Porque ese chamaco que encontré solo, asustado, sin futuro, ahora era ingeniero. Después de la ceremonia, me abrazó. «Gracias, papá», me dijo. «Sin ti yo no sería nada.
Sin ti yo no sería nada. Esas palabras me hicieron sentir que todo había valido la pena. Todos los años de poco sueldo, todos los años de rutas cortas, todos los sacrificios, todo. En 2019, Mateo se casó. Con una muchacha buena, Lucía, de familia trabajadora. Su papá era mecánico, su mamá vendía tamales, gente honesta, gente de bien. La boda fue en un salón chiquito en Ciudad Obregón, nada lujoso, pero bonito. Mateo me pidió que lo acompañara al altar, que caminara con él, como si yo fuera, como si yo fuera su papá de verdad. Y yo lo hice. Caminé con él, lo llevé hasta el altar, y cuando el padre preguntó, ¿quién entrega a este hombre?, yo dije con voz fuerte, yo, su padre. Su padre. Me sentí el hombre más orgulloso del mundo. En 2020 nació mi nieto, Esteban Jr. Le pusieron mi nombre. Cuando Mateo me dijo, casi me da un infarto. ¿Me vas a poner mi nombre?, le pregunté. Claro, papá. Quiero que mi hijo lleve el nombre del hombre que me salvó la vida. Me salvó la vida. Esa frase, esa pinche frase que ahora me duele tanto recordar, porque sí, yo lo salvé. Pero también hice algo más, algo que yo no sabía, algo que nadie sabía. Cuando nació Esteban Jr., yo estaba en el hospital, esperando afuera de la sala de partos, nervioso como si fuera yo el que iba a tener el chamaco. Y cuando la enfermera salió y dijo, es niño, está bien. La mamá está bien, me puse a llorar otra vez. Entré a ver a Lucía, estaba cansada pero feliz. Tenía al bebé en brazos, chiquito, arrugado, con los ojos cerrados. Don Esteban, me dijo, ¿quiere cargar a su nieto? Su nieto, lo cargué. Y ese chamaquito pequeño, que cabía en mis dos manos, me agarró el dedo, con su manita toda chiquita. Y ahí supe que mi vida tenía sentido, que todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, todo lo que había sacrificado, valía la pena. Los siguientes 3 años fueron los más felices de mi vida. Veía a Mateo seguido, a Lucía, a mi nieto. Bueno, después fueron 2 nietos, porque en 2022 nació Emma, una niña, preciosa, con los ojos de Mateo. Yo ya me había jubilado del trabajo, ya no manejaba camión. Mis rodillas ya no aguantaban, mi espalda tampoco, pero estaba bien, tenía ahorros, tenía mi casa pagada, y tenía familia, tenía a mi hijo, a mis nietos, a mi nuera. Los domingos comíamos todos juntos, en mi casa. Yo hacía carne asada, Mateo traía las tortillas, Lucía traía el postre, los niños jugaban en el patio, y yo me sentaba en mi silla vieja con una cerveza fría en la mano, y pensaba, esto es lo que se siente ser feliz. En agosto de 2023, Mateo cumplió 29 años. Hicimos una cena, en mi casa, toda la familia, Lucía, los niños, hasta los papás de Lucía fueron. Hice su comida favorita, costillas en salsa BBQ, frijoles charros, arroz, y Lucía llevó un pastel de 3 leches. Después de cenar, Mateo se levantó. Levantó su vaso de refresco y dijo, quiero hacer un brindis por mi papá, Esteban Refugio Carranza. Todos levantaron sus vasos. Papá, siguió. Yo no sé qué hubiera sido de mí si tú no me encuentras. Tal vez estaría muerto, tal vez en la calle, tal vez... no sé. Pero lo que sí sé es que tú me diste todo. Amor, familia, futuro. Me enseñaste a ser hombre. Me enseñaste a trabajar. Me enseñaste que la familia es lo más importante. Gracias por salvarme. Gracias por ser mi papá. Todos brindaron. Todos dijeron, salud. Los niños gritaron, abuelo. Lucía lloraba. Los papás de Lucía me dieron la mano. Y yo me sentí el hombre más afortunado del mundo. Pensé, valió la pena. Todo, cada sacrificio, cada peso que no gané, cada ruta que no manejé, todo valió la pena. Esa fue la noche más feliz de mi vida, la última vez que fui completamente feliz, porque 2 meses después, todo se fue al carajo. Octubre de 2023. Yo estaba en mi casa, solo, como siempre, organizando papeles,
Porque a los 62 años uno empieza a pensar en esas cosas, en la muerte, en qué va a pasar con tus cosas cuando te mueras. Quería hacer un testamento, dejarle todo a Mateo, la casa, los ahorros, el camión viejo que todavía tenía guardado en el patio, todo. Porque él era mi hijo, mi único hijo, y todo lo que yo tenía era de él. Estaba buscando documentos, actas de nacimiento, escrituras, papeles del camión, y encontré una caja vieja, de cartón, guardada hasta atrás de mi closet, una caja que no abría desde, no sé, años, muchos años. La saqué, le soplé el polvo, la abrí. Adentro había cosas viejas, fotos mías de cuando era joven, de cuando empecé de trailero, fotos de mi mamá, de mi camión, y recortes de periódico, recortes del día que encontré a Mateo. Yo los había guardado como recuerdo, como prueba de que ese día existió, de que no fue un sueño, que de verdad encontré a ese niño y que de verdad me convertí en su papá. Había como 5 recortes de periódicos de Nuevo Laredo, de junio de 1999, todos hablando de niños abandonados en la frontera. Era común en esa época, madres que dejaban a sus hijos pensando que alguien los iba a ayudar a cruzar, o narcos que usaban niños y después los tiraban. Leí los recortes, uno por uno, recordando, sintiendo esa mezcla rara de tristeza y felicidad. Tristeza por cómo lo encontré, felicidad por cómo resultó todo, y entonces vi uno que yo no recordaba haber visto antes. Era de un periódico de Monterrey, El Norte. Fecha, 15 de junio de 1999, una semana después de que encontré a Mateo. El titular decía, Niño secuestrado encontrado en gasolinera de Nuevo Laredo. Familia busca desesperadamente. Niño secuestrado. No abandonado. Secuestrado. Leí el artículo completo, con las manos temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Decía, Mateo Fernández Aguirre, de 5 años, fue secuestrado el pasado 10 de junio frente a su domicilio en la colonia Country, en Monterrey. Testigos reportan que un hombre en una camioneta blanca se lo llevó mientras jugaba en el jardín. La familia ofrece recompensa por información. Ayer fue visto en una gasolinera de Nuevo Laredo, pero para cuando las autoridades llegaron, había desaparecido nuevamente. Los padres Héctor Fernández y Rosa Aguirre piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades. Abajo del texto había una foto de un niño de 5 años, con una camiseta blanca, pantalón de mezclilla, tenis, sonriendo, con sus papás al lado. Era Mateo, mi Mateo, pero no era mi Mateo. Era Mateo Fernández Aguirre, el hijo de Héctor Fernández y Rosa Aguirre, el niño que fue secuestrado, el niño que su familia buscaba, y yo lo había encontrado. Pero no reporté bien, no busqué bien. Confié en que las autoridades iban a hacer su trabajo, confié en que si alguien lo buscaba, iban a encontrar la denuncia, pero no lo hicieron, y yo me lo quedé, sin saber que había una familia buscándolo, sin saber que tenía papás, papás de verdad, papás que lo amaban, papás que lo buscaban, y yo se lo robé. La caja se me cayó de las manos. Los papeles se regaron por el piso. Me quedé ahí sentado, en el piso de mi cuarto, rodeado de recortes viejos, con ese artículo en la mano. Y no podía respirar, no podía pensar, solo repetía en mi cabeza, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero era. Mateo no estaba abandonado. Mateo fue secuestrado. Y yo, sin saberlo, yo fui el que terminó robándoselo a sus padres. Durante 25 años, 25 años que ellos pasaron buscándolo, 25 años que ellos pasaron sin saber si estaba vivo, 25 años que ellos pasaron sufriendo, mientras yo lo criaba, feliz, orgulloso, pensando que estaba haciendo lo correcto. Me quedé ahí sentado no sé cuánto tiempo, 1 hora, 2 horas, tal vez más, sin moverme, sin poder procesar lo que acababa de descubrir. Y entonces hice algo que no debía haber hecho.
Pero no pude evitarlo. Agarré mi celular y busqué Mateo Fernández Aguirre secuestrado 1999. Y encontré un chingo de cosas. Artículos viejos, de 1999, de 2000, de 2001. Todos hablando del secuestro, de la búsqueda, de la familia que no se rendía. Y después, encontré algo más. Una página de Facebook, buscando a Mateo Fernández Aguirre, creada en 2008. Todavía activa. Con la última publicación de hace una semana. Entré a la página, y lo que vi me destruyó. Había fotos de un hombre mayor y una mujer mayor, con el pelo gris, con arrugas, con caras cansadas, pero con ojos que todavía tenían esperanza. Héctor y Rosa Fernández, los papás de Mateo, los papás verdaderos. Había fotos de ellos sosteniendo fotos viejas de Mateo. Mateo de bebé, Mateo de 3 años, Mateo de 5 años, la misma foto del periódico. Y había publicaciones de cada año, de cada cumpleaños. Hoy cumples 10 años, hijo. Donde sea que estés, te amamos. Hoy cumples 15 años, hijo. Nunca dejamos de buscarte. Hoy cumples 20 años, hijo. Sé que estás vivo. Lo siento en mi corazón. Hoy cumples 25 años, hijo. Algún día te vamos a encontrar. Y la última, la de hace una semana. Hoy cumples 29 años, hijo. Tu papá y yo nunca dejamos de buscarte. Nunca nos rendimos. Donde sea que estés, regresa a casa. Te amamos. Siempre te vamos a amar. Publicado por Rosa Aguirre de Fernández, su mamá verdadera, la mamá que pasó 25 años buscándolo, la mamá que nunca se rindió, la mamá que cada año en su cumpleaños le escribía un mensaje, esperando que algún día él lo viera, pero él nunca lo vio, porque él no sabía que existía, porque yo le puse otro nombre, otra vida, otra familia, y ellos nunca supieron que su hijo estaba a 300 kilómetros de distancia, vivo, bien, feliz, con otro papá. Cerré el celular, lo tiré en la cama, me agarré la cabeza con las 2 manos y me puse a llorar. Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que me hacían doler la garganta. Porque, ¿qué chingados iba a hacer ahora? Le decía a Mateo, le decía que todo lo que sabía de su vida era mentira, que su nombre no era Mateo Carranza, que era Mateo Fernández, que tenía papás de verdad, papás que lo buscaron durante 25 años. ¿Y yo qué era entonces? ¿El ladrón que se lo robó? ¿El héroe que lo salvó? ¿Ambos? ¿Ninguno? No lo sabía. No tenía idea. Solo sabía una cosa. Mi vida, la vida que construí con Mateo durante 25 años, estaba construida sobre una mentira. Una mentira que yo no sabía que era mentira, pero mentira al fin. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Me la pasaba acostado en la cama, mirando el techo, con el celular en la mano, entrando una y otra vez a esa página de Facebook, leyendo las publicaciones, viendo las fotos, tratando de entender cómo fue que todo salió tan mal. Héctor y Rosa Fernández, los papás de Mateo. Bueno, los papás verdaderos, los papás de sangre, los papás que lo engendraron, los papás que lo criaron los primeros 5 años de su vida, los papás a los que se lo arrebataron. Busqué más información. No pude evitarlo. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Encontré artículos de 1999, del día del secuestro. 10 de junio. Mateo estaba jugando en el jardín de su casa, en la colonia Country en Monterrey, una colonia buena, de clase media. Rosa había entrado a la casa nada más 1 minuto, a contestar el teléfono. 1 minuto. Y cuando salió, Mateo ya no estaba. Testigos dijeron que vieron una camioneta blanca. Un hombre se bajó, agarró al niño, se lo llevó. Todo pasó en segundos.
Rosa gritó, corrió, pero ya era tarde. La camioneta ya había doblado la esquina. Héctor estaba en el trabajo. Cuando le avisaron, salió corriendo. Llegó a su casa. Encontró a Rosa histérica, llorando, gritando el nombre de Mateo. Llamaron a la policía. Empezaron la búsqueda. Pusieron denuncias. Repartieron volantes. Ofrecieron recompensa. Salieron en las noticias, rogando, suplicando que regresaran a su hijo. Pasaron días, semanas, un mes. Y entonces llegó la noticia. Un niño había sido visto en una gasolinera en Nuevo Laredo, solo, asustado, con la descripción de Mateo. Héctor y Rosa manejaron desde Monterrey hasta Nuevo Laredo. 3 horas y media, desesperados, con esperanza. Pero cuando llegaron a la gasolinera, el niño ya no estaba. Nadie sabía qué había pasado con él. El despachador dijo que sí había visto a un niño, que estuvo ahí varios días, pero que después desapareció, que alguien se lo llevó, pero no sabía quién. No sabía que fui yo. Héctor y Rosa buscaron, preguntaron. Fueron a todas las gasolineras de la zona, a todos los hoteles, a todas las comisarías. Nada. El niño había desaparecido otra vez, y ellos pensaron que estaba muerto o que se lo habían llevado al otro lado, a Estados Unidos, que nunca lo iban a volver a ver, pero no se rindieron. Durante 25 años no se rindieron. Cada año ponían anuncios en periódicos, en radio, en televisión, después en redes sociales. Siempre la misma foto, la misma descripción, la misma súplica. Si alguien sabe algo de Mateo Fernández Aguirre, por favor contacte a... Pero nadie contactó, porque nadie sabía, porque Mateo Fernández Aguirre ya no existía. Ahora era Mateo Carranza, y yo era el responsable de eso. Pasé una semana completa en esa agonía, sin salir de mi casa, sin comer bien, sin dormir bien. Mateo me llamó 2 veces. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó. «Sí, mijo, solo estoy cansado». «¿Seguro? Suenas raro». «Estoy bien, no te preocupes». Pero no estaba bien. Estaba destruido, porque no sabía qué hacer. Le decía. No le decía. Si le decía, su vida iba a explotar. Todo lo que sabía de sí mismo iba a desaparecer. Su nombre, su identidad, su historia, todo era mentira. ¿Cómo le dices a alguien que su vida entera es una mentira? ¿Cómo le dices a tu hijo que no es tu hijo, que tiene otros papás? Papás que lo buscaron durante 25 años. Pero si no le decía, ¿qué pasaba con Héctor y Rosa? ¿Los dejaba seguir sufriendo? ¿Seguir buscando a un hijo que estaba a 300 kilómetros de distancia? ¿Qué clase de persona hace eso? No había respuesta correcta. Cualquier decisión que tomara, alguien iba a salir lastimado. Alguien iba a perder. Y entonces me di cuenta de algo. Necesitaba estar seguro, completamente seguro, porque ¿y si estaba equivocado? ¿Y si no era él? ¿Y si solo era una coincidencia? ¿Y si era otro niño? Necesitaba pruebas, necesitaba saber con certeza, y solo había una forma de saberlo: ADN. Busqué en Internet laboratorios que hicieran pruebas de ADN. Encontré uno en Hermosillo, discreto, rápido, sin preguntas, pero necesitaba muestras. Muestras de Mateo y muestras de Héctor y Rosa. Las de Mateo las podía conseguir fácil. Un vaso que usara, un cepillo de dientes, un peine. Pero las de Héctor y Rosa, seguí buscando y encontré algo. En uno de los artículos viejos, de un juicio que hubo en el 2005. Héctor y Rosa demandaron a las autoridades por no hacer bien su trabajo, por no buscar bien a Mateo. El caso se archivó, pero durante el proceso se tomaron muestras de ADN para la base de datos de personas desaparecidas. Esas muestras estaban archivadas en registros públicos, accesibles para ciertas búsquedas. Podía hacer una comparación. Era ilegal. Bueno, medio ilegal. Estaba en una zona gris. Pero me valía madres. Necesitaba saber. Al siguiente domingo, invité a Mateo a comer, con Lucía y los niños, en mi casa, como siempre hacíamos. Mateo llegó feliz, con los chamacos corriendo.
con Lucía cargando una bolsa de pan dulce. ¡Abuelo!, gritaron los niños. Se me colgaron de las piernas. Yo los abracé, tratando de no llorar, tratando de actuar normal. Comimos carne asada, frijoles, tortillas. Los niños jugaban en el patio. Mateo me contaba de un proyecto nuevo en su trabajo. Lucía me preguntaba si necesitaba que le arreglaran algo de la casa. Todo normal, todo como siempre. Pero yo no estaba ahí. Mi mente estaba en otro lado, pensando en lo que iba a hacer. Cuando terminamos de comer, Mateo fue al baño. Dejó su vaso en la mesa, un vaso de vidrio, con sus huellas, con su saliva. Esperé a que saliera del baño, a que se distrajera con los niños. Y agarré el vaso. Lo envolví en una servilleta. Lo guardé en una bolsa de plástico. Lo escondí en un cajón de la cocina. Me sentí como un ladrón, como un traidor, robándole ADN a mi propio hijo sin que supiera. Pero lo hice. Esa misma noche lo llevé al laboratorio. En Hermosillo. Le di el vaso. Les expliqué lo que necesitaba. Una comparación con muestras archivadas. De un caso viejo. De 1999. El técnico me miró raro, pero tomó el dinero y me dijo que en 2 semanas tendría los resultados. 2 semanas. Las 2 semanas más largas de mi vida. No podía pensar en otra cosa. No podía dormir. No podía comer. Bajé como 5 kilos en esas 2 semanas. Mateo me volvió a llamar. «Papá, ¿estás enfermo? Te veo muy flaco». «No, mijo, estoy bien. Solo, ya sabes, la edad». «¿Seguro? ¿Quieres que te lleve al doctor?» «No, estoy bien». Pero no estaba bien. Estaba cayéndome a pedazos. Finalmente llegó el día. El técnico me llamó. «Señor Carranza, ya tenemos los resultados. Puede pasar a recogerlos». Manejé a Hermosillo. Las manos me sudaban tanto que el volante se me resbalaba. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a dar un infarto. Llegué al laboratorio. El técnico me dio un sobre manila, cerrado, sellado. «¿Quiere que se los explique?», me preguntó. «No, ya sé leer». Salí del laboratorio. Me subí a mi camioneta. Me quedé ahí sentado, con el sobre en las manos, sin abrirlo, porque sabía que una vez que lo abriera, ya no había vuelta atrás. La verdad iba a salir, y la verdad iba a destruir todo. Respiré hondo. Abrí el sobre, saqué los papeles y leí. Prueba de parentesco biológico entre muestra A, Mateo Carranza, y muestras archivadas B y C, Héctor Fernández y Rosa Aguirre de Fernández. Probabilidad de parentesco biológico, 99.9%. Conclusión: la muestra A corresponde con alta probabilidad al hijo biológico de las muestras B y C, 99.9%. Mateo Carranza era Mateo Fernández Aguirre. Mi hijo no era mi hijo, era hijo de ellos, de Héctor y Rosa. Los papás que lo buscaron durante 25 años. Los papás que nunca se rindieron. Los papás que yo, sin saberlo, les robé a su hijo. El papel se me cayó de las manos. Me agarré el volante y grité. Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Grité hasta que no me quedó aire en los pulmones y después lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, porque ya no había duda, ya no había esperanza de que fuera un error, de que fuera una coincidencia. Era verdad. Mateo tenía familia, familia de verdad, familia que lo amaba, familia que lo buscaba, y yo tenía que devolvérselo. Esa noche, otra vez no pude dormir. Me quedé despierto, pensando, dándole vueltas. ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo empezaba esa conversación? «Oye, mijo, siéntate. Tengo que decirte algo. Resulta que tú no eres quien crees que eres. Tu nombre no es Mateo Carranza, es Mateo Fernández. Y yo no soy tu papá. Bueno, sí soy tu papá, pero no de sangre. Tus papás de sangre son otros, y te han estado buscando durante 25 años. Ah, y por cierto, fuiste secuestrado cuando tenías 5 años. Todo lo que sabes de tu vida es mentira. Que tengas buen día». No, así no se podía decir. Pero entonces, ¿cómo? No había forma buena de decirlo.
No había forma que no fuera devastadora. Pasaron 3 días más. Y entonces tomé la decisión. Tenía que decírselo. No podía seguir con esa mentira. No podía dejar que Héctor y Rosa siguieran sufriendo. No podía privarlos de saber que su hijo estaba vivo. Aunque eso significara perder a Mateo, aunque eso significara destruir su vida, aunque eso significara destruir la mía, era lo correcto. Llamé a Mateo. «Mijo, ¿puedes venir a la casa? Solo tú, sin Lucía, sin los niños. Necesito hablar contigo de algo importante». «¿Estás bien, papá? Me estás asustando». «Estoy bien, solo... Ven, por favor». «Voy para allá». Colgué. Me senté en la sala, esperando, con los papeles del ADN en la mesa, con los recortes viejos del periódico, con todo. Media hora después, Mateo tocó la puerta. Entré. Se veía preocupado. «¿Qué pasa, papá? ¿Estás enfermo? ¿Pasó algo? Siéntate, mijo». Se sentó en el sillón, enfrente de mí, nervioso. Yo respiré hondo y empecé. «Mateo, tengo que contarte algo que descubrí hace unas semanas, y no sé cómo decírtelo, así que solo te lo voy a decir». Le mostré el recorte del periódico, el de 1999, el que decía «Niño secuestrado». «Lee esto». Lo agarró. Empezó a leer. Su cara cambió, de confusión a sorpresa, de sorpresa a no sé, a algo que no pude leer. «¿Qué es esto?», me preguntó. «Sigue leyendo». Terminó de leer, vio la foto del niño con sus papás, y se quedó callado, completamente callado. «Ese niño», empezó a decir, «ese niño se parece a mí». «Es más que eso, mijo». Le mostré la página de Facebook, las publicaciones, las fotos de Héctor y Rosa, las fechas, los mensajes, todo. Mateo leía, sin decir nada, con las manos temblando, con la respiración cada vez más rápida, y después le mostré los resultados del ADN. «Hice una prueba», le dije, «sin decirte, lo siento, pero necesitaba estar seguro». Agarró el papel, leyó, y vi cómo se le iban los colores de la cara. «No», dijo, «no, no puede ser». «Mateo». «No», gritó. Se levantó del sillón, tiró el papel. «Esto no puede ser verdad. Tú eres mi papá. Yo soy Mateo Carranza. Yo soy tu hijo». «Sí, mijo, eres mi hijo, pero no hay peros. Tú me criaste, tú me cuidaste, tú eres mi papá». Se agarró la cabeza con las 2 manos. Empezó a caminar en círculos, respirando fuerte, como si no le entrara aire. «¿Quién soy yo?», dijo. «¿Mateo Carranza? ¿Mateo Fernández? ¿Quién chingado soy yo?» «Eres mi hijo», le dije. «Siempre vas a ser mi hijo». «Pero entonces, ¿quiénes son ellos?», señaló los papeles. «¿Mis papás? ¿Mis papás de verdad?» «También». «No, no pueden ser. Mis papás eres tú, solo tú». Se cayó de rodillas y empezó a llorar, como cuando era niño, como cuando tenía pesadillas, y yo lo abrazaba hasta que se calmara. Me levanté, me acerqué a él, lo abracé. «Está bien, mijo. Está bien. No está bien. Nada está bien. Todo es mentira. Mi nombre es mentira. Mi vida es mentira». «No, Mateo. Nuestro amor nunca fue mentira. Los 25 años que pasamos juntos nunca fueron mentira. Eso fue real. Eso es lo único real». Lloró en mis brazos, durante no sé cuánto tiempo, hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos. Cuando se calmó un poco, se separó de mí. Se limpió la cara con la manga de la camisa. Me miró con los ojos rojos, hinchados. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó. «No lo sé, mijo. No lo sé». Pero sí sabía. Sabía que teníamos que contactar a Héctor y Rosa. Sabía que teníamos que decirles la verdad. Sabía que todo iba a cambiar. Y sabía que probablemente iba a perder a mi hijo. Sé que algunos de ustedes no me creen. Sé que piensan, ¿cómo no sabías? Dale like a este video si me crees. O no lo des si piensas que soy un mentiroso. Da igual. Yo sé la verdad. Y esa verdad me está matando. Pero había algo más que tenía que hacer.
algo que no le había dicho a Mateo todavía, porque descubrir que fue secuestrado, eso era solo la mitad de la historia. La otra mitad era que sus papás verdaderos nunca dejaron de buscarlo, y ahora tenía que decidir si los contactaba, o si dejaba las cosas como estaban. Mateo se fue de mi casa esa tarde sin decir mucho más. Se subió a su carro, arrancó, y se fue. Yo me quedé parado en la puerta, viéndolo irse, preguntándome si iba a regresar. Los siguientes días fueron un infierno. Mateo no me llamó, no me mandó mensajes, nada. Lucía me marcó una vez. Don Esteban, ¿qué le dijo a Mateo? No está bien, no come, no duerme. Se la pasa encerrado en el cuarto, mirando fotos viejas, llorando. No me quiere decir qué pasa. Lucía, es complicado. Necesito que tengas paciencia con él y conmigo. ¿Qué está pasando? Después te explico. Prometo que después te explico todo, pero ahora solo cuida a Mateo, por favor. Está bien, pero me está asustando. A mí también, mija, a mí también. Pasó una semana. Una semana sin saber nada de Mateo. Una semana de tortura. De preguntarme si había hecho lo correcto. De preguntarme si debía haberme quedado callado. De preguntarme si había destruido a mi hijo por querer hacer lo correcto. Y entonces tomé una decisión que Mateo no sabía, una decisión que tal vez nunca me iba a perdonar. Pero la tomé. Entré a la página de Facebook, buscando a Mateo Fernández Aguirre, y le mandé un mensaje. Hola, mi nombre es Esteban Carranza, vivo en Ciudad Obregón, Sonora, y creo que encontré a su hijo. Envié el mensaje, y me quedé viendo la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a reventar. 3 minutos. Solo pasaron 3 minutos, y ya había respuesta. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Está bien? Por favor, dígame que es verdad. Por favor, Dios mío, ¿es verdad? Escribí de vuelta. Sí, es verdad, pero es complicado. ¿Podemos hablar por teléfono? ¿O videollamada? Sí, ahora. Por favor. Me mandó su número. Marqué, y a los 2 tonos contestaron. Apareció una mujer en la pantalla, mayor, como de 65 años, con el pelo gris, con arrugas alrededor de los ojos, pero con los ojos más vivos que he visto, ojos llenos de esperanza, de miedo, de todo. «Señor Carranza», dijo con voz temblorosa. «Sí, ¿usted es Rosa?» «Sí, soy yo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? ¿Está vivo?» Se le quebró la voz en esa última palabra, y empezó a llorar, antes de que yo dijera nada, solo de pensar que tal vez su hijo estaba vivo. «Está vivo, señora, está bien, está conmigo». Rosa gritó. Se tapó la boca con las manos. Empezó a llorar tan fuerte que no podía hablar. Escuché una voz de fondo. Un hombre. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?» Rosa volteó la cámara y apareció un hombre, también mayor, como de 68 años, con lentes, con el pelo completamente blanco. «Héctor, lo encontraron. Encontraron a Mateo». Héctor se quedó paralizado, mirando la pantalla, como si no entendiera lo que estaba pasando. «¿Qué?», dijo. «¿Cómo?». Rosa volvió a voltear la cámara hacia ella. «Señor Carranza, por favor, dígame, ¿dónde está? ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué no nos contactó antes?». Respiré hondo, y les conté todo. Desde el principio, desde esa noche en la gasolinera de Nuevo Laredo en 1999, hasta ahora, les conté cómo lo encontré, cómo traté de buscar a su familia, cómo las autoridades me dijeron que nadie lo buscaba, cómo hice la adopción, cómo lo crié durante 25 años, cómo lo descubrí hace unas semanas. Todo. Rosa y Héctor escuchaban, sin interrumpir, con lágrimas cayendo por sus caras, agarrados de la mano. Cuando terminé, se quedaron en silencio. Un silencio largo, pesado. Y entonces Rosa habló. «Señor Carranza», dijo, Usted salvó a mi hijo». No me esperaba eso. Me esperaba que me gritaran, que me insultaran,
que me dijeran ladrón, que me dijeran que les robé a su hijo. Pero no. Si usted no lo encuentra esa noche, siguió Rosa, el hombre que lo secuestró, tal vez lo hubiera matado. O vendido. O no sé, pero usted lo salvó. Le dio amor, le dio familia, le dio futuro. Pero yo les quité 25 años con él. Usted no nos quitó nada, dijo Héctor. Su voz era firme, segura. El que nos lo quitó fue el secuestrador. Usted lo rescató y nosotros le estamos agradecidos. Agradecidos. Esa palabra me dejó sin aire. ¿Cuándo lo podemos ver?, preguntó Rosa. Por favor. Han sido 25 años. 25 años sin saber si estaba vivo, sin saber si lo íbamos a volver a ver. Por favor. Tiene que entender algo, les dije. Mateo, él no sabe que ustedes existen. Bueno, ahora sí sabe. Le conté hace una semana, pero está en shock. Está confundido. No sabe quién es. No sabe cómo procesarlo. ¿Él sabe nuestros nombres?, preguntó Rosa. Sí. Le mostré todo. La página de Facebook, las fotos, los mensajes, todo. Rosa se puso a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. Era felicidad, dolor y felicidad mezclados. ¿Podemos verlo?, preguntó Héctor. No tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, cuando él esté listo. Solo queremos verlo, aunque sea de lejos, aunque no nos hable, solo queremos verlo. Les dije que sí, que iba a hablar con Mateo, que iba a tratar de convencerlo. Colgamos, y me quedé ahí sentado, en mi sala, con el celular en la mano, sintiendo un peso en el pecho que no sabía si era culpa o alivio. Llamé a Mateo, no contestó. Le mandé mensaje. «Mijo, necesito hablar contigo, es importante». No contestó. Esperé 2 días y finalmente me marcó. «¿Qué quieres, papá?», me dijo. Su voz sonaba vacía, como si no tuviera energía ni para hablar. «Necesito que vengas. Hay algo que tengo que decirte». «¿Qué más puede haber? ¿Qué más me vas a decir? ¿Que tampoco soy humano, que soy un robot?» «Mateo. Perdón. No quise. No estoy bien, papá». «Lo sé, mijo. Por eso necesito que vengas». «¿Qué es?» «Contacté a tus papás, a Héctor y Rosa». Silencio. Un silencio largo. «¿Hiciste qué?» «Los contacté. Les dije que estabas vivo, que estabas conmigo». «¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué no me preguntaste primero?» «Porque tenía que hacerlo, Mateo. Esa gente pasó 25 años buscándote, 25 años sin saber si estabas vivo. No podía dejarlos seguir sufriendo». «¿Y yo qué? ¿Yo no importo? ¿Mis sentimientos no importan?» «Claro que importas, mijo, pero no, yo no quiero conocerlos. Yo no tengo otros papás. Tú eres mi papá, solo tú». «Lo sé, y siempre voy a ser tu papá. Pero ellos también son tus papás, Mateo. Te criaron los primeros 5 años. Te buscaron 25 años más. No puedes ignorar eso». «Sí puedo. Y lo voy a hacer». Colgó. No me volvió a hablar en 3 días, hasta que Lucía me llamó. «Don Esteban, Mateo me contó todo, sobre el secuestro, sobre todo, y yo no sé qué hacer. Está destruido. Dice que ya no sabe quién es, que su vida es mentira, que no sabe si es Mateo Carranza o Mateo Fernández». «Lo sé, mija». Él no quiere ver a esa gente, a Héctor y Rosa. Dice que no son sus papás, que usted es su papá. Y lo soy. Pero ellos también lo son. ¿Qué hago, don Esteban? ¿Cómo lo ayudo? No lo sé, Lucía. Ojalá lo supiera. Pasó otra semana. Y entonces Mateo me marcó. «Está bien», dijo. «Los voy a ver». «¿Estás seguro?» «No. Pero Lucía me dijo que tengo que hacerlo, que no puedo seguir así, que me está consumiendo y tiene razón, así que está bien, los voy a ver, pero solo una vez, y después decido qué hacer. Coordinamos todo, un café en Monterrey, terreno neutral, nada de casas, nada de lugares con significado, solo un café público.
Mateo y yo manejamos juntos desde Ciudad Obregón. 3 horas y media. Sin hablar mucho. Solo el ruido del motor y el radio a bajo volumen. Cuando llegamos al café, Héctor y Rosa ya estaban ahí, sentados en una mesa cerca de la ventana, esperando. Los vi desde afuera. Rosa no dejaba de mirar hacia la puerta, nerviosa, ansiosa. Mateo se quedó paralizado al verlos. «No puedo», dijo. «No puedo hacer esto». «Sí puedes, mijo. Yo estoy aquí. No estás solo». Respiró hondo, y entramos. Rosa nos vio, y se levantó tan rápido que tiró la silla. Empezó a caminar hacia nosotros, con lágrimas ya cayendo por su cara. «¿Mateo?», dijo. «¿Eres tú?». Mateo no contestó, solo se quedó ahí parado, tieso, con las manos en los bolsillos. Rosa se acercó más y extendió los brazos para abrazarlo. Mateo dio un paso atrás. «No», dijo. «Perdón, pero no». Rosa se detuvo, bajó los brazos y empezó a llorar más fuerte. «Perdón», dijo. «Perdón, yo solo... ¿Han sido tantos años?». Héctor se acercó, más despacio, más controlado, pero se le veía en la cara, la emoción, el dolor, todo. «Hijo», dijo. Mateo lo miró y negó con la cabeza. «No soy su hijo. Yo soy... no sé quién soy, pero no soy su hijo». «Sí lo eres», dijo Héctor. «Biológicamente, legalmente, eres nuestro hijo. Te criamos los primeros 5 años de tu vida». «No me acuerdo de eso. No me acuerdo de ustedes. No me acuerdo de nada». «Lo sabemos», dijo Rosa. «Los doctores nos dijeron que probablemente bloqueaste todo, por el trauma. Pero nosotros sí nos acordamos. Nos acordamos de ti de bebé, de tus primeros pasos, de tu primera palabra, de tu primer día de escuela, de todo». Mateo se quedó callado, mirando al piso. «Siéntense», les dije, «por favor». Nos sentamos, los 4, en una mesa pequeña, Rosa y Héctor de un lado, Mateo y yo del otro. Nadie hablaba, solo nos mirábamos, con miedo, con dolor, con no sé qué más. Finalmente Rosa habló. «Mateo, yo sé que esto es difícil para ti. Yo sé que tu vida acaba de explotar, pero para nosotros, esto es un milagro. Durante 25 años pensamos que estabas muerto, o peor, y saber que estás vivo, que estás bien, que tuviste una buena vida, eso es más de lo que jamás soñamos». «¿Una buena vida?», dijo Mateo. «¿Llaman a esto una buena vida? ¿Una vida construida sobre una mentira?». «No fue mentira», le dije. «Nuestro amor nunca fue mentira. Pero mi nombre sí, mi identidad sí, todo sí». Héctor se inclinó hacia adelante. «Mateo, ¿o prefieres que te llamemos de otra forma?». «No sé cómo quiero que me llamen. No sé quién soy». «Eres nuestro hijo», dijo Héctor. «Y también eres el hijo de don Esteban. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo». «No pueden, no así». «Sí pueden», dijo Rosa. «Don Esteban te salvó. Te dio lo que nosotros no pudimos darte por 25 años. Y por eso le estamos agradecidos. No le guardamos rencor, no lo culpamos. Él hizo lo que pudo con la información que tenía». Mateo me miró, con los ojos rojos, con la mandíbula apretada. «¿Sabías?», me preguntó. «Cuando me encontraste, ¿sabías que yo había sido secuestrado?». «No, mijo, te lo juro, no sabía. Pensé que te habían abandonado. Las autoridades me dijeron que pasaba mucho, que madres dejaban a sus hijos en la frontera. Yo solo quería ayudarte. Pero me cambiaste el nombre, me borraste. Te di un nombre porque no sabíamos el tuyo. No hablabas, no decías nada. Y cuando dijeron que nadie te buscaba, pensé que era lo correcto. ¿Y ahora? ¿Qué soy? ¿Mateo Carranza? ¿Mateo Fernández? ¿Quién chingados soy?». Nadie tenía respuesta para eso. Pasamos 2 horas en ese café, hablando, llorando, en silencio. Rosa y Héctor le contaron de su vida antes del secuestro, de cómo era de bebé, de sus juguetes favoritos, de todo. Mateo escuchaba, pero no reaccionaba, como si estuviera escuchando la historia de otra persona.
Al final, Rosa le preguntó, ¿Podemos verte otra vez? No tiene que ser pronto. Cuando tú quieras, solo queremos conocerte, saber quién eres ahora. Mateo se quedó callado un rato y después asintió. Está bien, pero necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Todo el tiempo que necesites, dijo Héctor. Nos levantamos. Rosa intentó abrazar a Mateo otra vez. Él no se alejó esta vez, pero tampoco la abrazó de vuelta. Solo se quedó ahí, dejando que ella lo abrazara. Cuando salimos del café, Mateo no dijo nada. Se subió al carro y se quedó callado todo el camino de regreso, hasta que faltando como media hora para llegar a Obregón me dijo, «Papá, te amo, pero me quitaste 25 años con ellos. Yo no sabía, mijo. Lo sé, pero duele igual. Y ahí está mi pregunta para ti. ¿Crees que hice bien? ¿Debí haberlos contactado? ¿O debí dejar las cosas como estaban? Mateo tenía una vida feliz. Yo era su papá, pero ellos llevaban 25 años sufriendo. ¿Hice bien en destruir su paz para darles paz a ellos? Dímelo en los comentarios, porque yo todavía no sé si hice lo correcto. Los meses que siguieron fueron raros. Mateo empezó terapia, 2 veces por semana. Para la crisis de identidad, dijo el psicólogo, veía a Rosa y Héctor una vez al mes, a veces 2. Iban a Obregón, o Mateo iba a Monterrey. Poco a poco empezaron a conocerse, a hablar, a construir algo. Pero conmigo las cosas cambiaron. Ya no me llamaba todos los días como antes. Ahora era cada semana, cada 2 semanas. Las llamadas eran cortas, incómodas. Hola, papá. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Silencio. Bueno, te dejo, cuídate. Y colgaba. Ya no íbamos a comer los domingos. Ya no veía tanto a los niños. Ya no era parte de su vida diaria. Y yo lo entendía, necesitaba espacio, necesitaba tiempo, necesitaba procesar. Pero dolía más de lo que puedo explicar. La historia se filtró a la prensa. No sé cómo. Tal vez alguien del café, tal vez alguien del laboratorio, no sé. Pero salió. Hombre adopta niño secuestrado sin saberlo. 25 años después descubre la verdad. Salió en periódicos, en noticieros, en internet. Todo mundo tenía una opinión. Es un héroe. Salvó al niño. Es un ladrón. Se robó al hijo de alguien más. Debió investigar mejor. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Yo no leía los comentarios, no veía las noticias, pero llegaban, siempre llegaban. Gente me reconocía en la calle, en el supermercado, en la gasolinera. Algunos me daban la mano. Usted hizo lo correcto, señor. Otros me miraban con desprecio. Debería estar en la cárcel. No aguanté la presión, los ojos, los juicios. Me mudé. De Ciudad Obregón a Mazatlán, al otro lado del estado, donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo Esteban, no el hombre de las noticias, no el héroe, no el ladrón, solo yo. Y aquí estoy ahora, en Mazatlán, solo, en una casa chiquita cerca de la playa, con mis recuerdos, con mi culpa, con mi amor por un hijo que ya no sé si sigue siendo mi hijo. Ya pasó un año desde que descubrí la verdad, un año desde que le dije a Mateo, un año desde que contacté a Héctor y Rosa, un año desde que mi vida, nuestra vida, explotó. Y todavía no sé si hice lo correcto. Mateo ahora tiene 2 familias. Ve a Rosa y Héctor cada mes, a veces cada 2 semanas. Van a su casa en Obregón, o él va a Monterrey. Se están conociendo, recuperando el tiempo perdido, o tratando. A mí me ve cada 2 meses, a veces 3, cuando tiene tiempo, cuando sus hijos no están ocupados con la escuela, cuando Lucía no tiene compromisos, cuando tiene ganas. Las llamadas siguen siendo cortas, incómodas, como si habláramos por obligación y no por ganas. Hace 3 meses Mateo hizo algo que me partió el alma. Me llamó por videollamada. Se veía nervioso, como si tuviera algo importante que decir. «Papá», me dijo, «tengo que contarte algo».
Dime, mijo. Yo me llamé a Héctor papá por primera vez. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire, sin palabras. «Papá», dijo Mateo, «¿estás ahí?» «Sí, sí estoy aquí». «¿Estás enojado?» «No, mijo, no estoy enojado». Y no lo estaba. No realmente, porque lo entendía. Héctor era su papá. De sangre, de verdad. Tenía derecho a llamarlo así. Pero dolió. Dolió como 1000 demonios. «Tú sigues siendo mi papá», dijo Mateo rápidamente. «Siempre vas a ser mi papá, el que me crió, el que me salvó. Pero Héctor, él también es mi papá. ¿Está bien?» «Está bien, mi hijo. Está bien». Pero no estaba bien, y creo que él lo sabía. Los nietos, Esteban Jr. y Emma, ahora tienen 2 abuelos. Bueno, 3 contando al papá de Lucía, pero 2 abuelos de parte de Mateo. Me llaman abuelo Esteban y a Héctor, abuelo Héctor. La primera vez que escuché a Esteban Jr. decir abuelo Héctor, casi me pongo a llorar ahí mismo. Pero me aguanté, porque no quería que el chamaco viera, no quería que sintiera que estaba mal, porque no estaba mal. Héctor era su abuelo, tanto como yo, pero duele. Dios, cómo duele. Perdí muchas cosas este último año. Perdí la cercanía con mi hijo. Perdí los domingos de carne asada. Perdí las llamadas diarias. Perdí la simplicidad de ser solo papá sin tener que compartir ese título. Perdí mi ciudad, perdí mi paz, perdí mi anonimato. ¿Qué gané? La verdad. La pinche verdad que nadie pidió, pero que tenía que salir. ¿Valió la pena? No lo sé. De verdad no lo sé. No lo sé. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera encontrado ese recorte? Si nunca hubiera abierto esa caja, si me hubiera quedado en la ignorancia. Mateo seguiría siendo feliz. Seguiría siendo Mateo Carranza. Seguiría llamándome todos los días. Seguiríamos comiendo juntos los domingos. Los nietos me dirían solo abuelo, sin apellido, sin tener que compartir. Pero Héctor y Rosa, ellos seguirían sufriendo, seguirían buscando, seguirían sin saber que su hijo estaba vivo, seguirían poniendo velas cada cumpleaños, seguirían escribiendo mensajes en Facebook a un hijo que nunca les iba a contestar. ¿Era justo? No. Pero tampoco es justo lo que pasó ahora. No es justo que Mateo perdiera su identidad. No es justo que yo perdiera a mi hijo. No es justo que Héctor y Rosa perdieran 25 años. No es justo que el secuestrador haya hecho todo esto. Porque al final, el único culpable de todo esto es él. El hombre que secuestró a Mateo. El hombre que lo abandonó en esa gasolinera. El hombre que destruyó 3 familias. Y ese cabrón por fin fue atrapado. Hace 6 meses. La historia se hizo tan viral que el caso se reabrió. La policía empezó a investigar otra vez, con nueva tecnología, con nuevas pistas, con ADN. Y lo encontraron. Un hombre de 58 años, viviendo en Tampico, con antecedentes. Había estado preso 2 veces por tráfico de menores, por secuestro, por todo. Héctor y Rosa lo quisieron ver, en la cárcel. Durante el juicio, Mateo no fue. Dijo que no quería verle la cara al hombre que le robó su vida, que le robó sus primeros 5 años, que le robó su identidad. Yo tampoco fui, porque ese hombre me daba asco. Pero al mismo tiempo, sin él, yo nunca hubiera conocido a Mateo. Nunca hubiera sido papá. Nunca hubiera tenido esos 25 años. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo le das sentido a algo así? No puedes. Simplemente no puedes. Lo sentenciaron a 15 años de prisión, por secuestro, por abandono de menor, por todo. Rosa y Héctor dijeron que no era suficiente, que 15 años no compensaban 25 años de sufrimiento. Y tienen razón, no compensa, nada compensa. Pero al menos está preso, al menos pagó algo, al menos hay justicia, aunque sea tardía. Ya no soy el mismo hombre que era hace un año. Ya no soy el Esteban que vivía tranquilo en Obregón, el que se sentía el hombre más afortunado del mundo.
el que pensaba que había hecho todo bien. Ahora soy... no sé qué soy. El hombre que salvó a un niño. El hombre que le robó un hijo a una familia. ¿Ambos? ¿Ninguno? Aprendí algo en este año. Aprendí que el amor no es simple, que la verdad no siempre te hace libre. A veces te encadena, a veces te destruye, pero igual tienes que decirla. Aprendí que puedes hacer todo bien y aún así todo sale mal. Puedes tener las mejores intenciones y aún así causar dolor. Aprendí que la paternidad no es solo sobre sangre, pero tampoco es solo sobre amor. Es sobre todo. Es complicado, es doloroso, es hermoso y horrible al mismo tiempo. Yo amé a Mateo como mi hijo, con todo mi corazón, durante 25 años, y ese amor fue real. Nadie me lo puede quitar, ni Héctor, ni Rosa, ni el tiempo, ni la verdad. Pero ese amor también le quitó algo a Héctor y Rosa. Les quitó 25 años con su hijo. Les quitó verlo crecer. Les quitó sus primeras palabras como adolescente, su graduación, su boda, el nacimiento de sus nietos, todo. ¿Eso hace mi amor menos válido? No. ¿Eso hace su dolor menos real? Tampoco. Todos perdimos. Y todos ganamos. Y todos seguimos aquí, tratando de entender cómo seguir adelante. Mateo está en terapia todavía. Dice que está mejor, que ya no llora todas las noches, que ya no se pregunta quién es cada mañana, que está aprendiendo a ser ambos. Mateo Carranza y Mateo Fernández, hijo mío e hijo de ellos. Dice que algún día va a estar bien, y yo le creo, porque ese chamaco es fuerte, más fuerte de lo que yo jamás fui. Héctor y Rosa están felices. Bueno, felices y tristes. Felices de tener a su hijo de vuelta. Tristes por todo lo que perdieron, pero están construyendo una relación con Mateo, poco a poco, día a día. Y yo estoy aquí, en Mazatlán, solo, viendo el mar, tomando café, recordando. Mateo me va a visitar el próximo mes, con Lucía y los niños. Va a ser la primera vez que vienen desde que me mudé. La primera vez en 4 meses que veo a mis nietos. Estoy nervioso, emocionado, asustado, todo junto, porque no sé cómo va a ser. No sé si las cosas van a ser como antes. Probablemente no. Probablemente nunca vuelvan a ser como antes. Pero está bien, porque antes estaba construido sobre una mentira, y ahora estamos construyendo sobre la verdad, aunque duela, aunque sea difícil, aunque nos cueste todo. Si estás escuchando esto y algún día encuentras a un niño solo en la carretera, o en una gasolinera, o en cualquier lugar, por favor, te lo suplico, investiga bien, busca bien. No confíes solo en las autoridades, porque las autoridades fallan, los sistemas fallan, la gente falla. Ese niño puede tener familia, familia que lo busca, familia que lo ama, familia que nunca se rindió. Y si lo adoptas sin buscar bien, vas a terminar como yo, amando a alguien que no es tuyo, quitándole años a una familia que sí es suya, viviendo en una verdad que en realidad es mentira. No digo que yo hice mal, salvé a Mateo, le di amor, le di futuro, le di familia, pero también le quité algo a otras personas, sin querer, sin saber, pero lo hice, y ahora todos vivimos con eso. Mateo tiene 2 familias ahora, 2 papás, 2 historias, 2 identidades, y está aprendiendo a vivir con ambas, a honrar ambas, a amar a ambas. Los nietos tienen más abuelos, más tíos, más familia, y eso es bueno, aunque a mí me duela, aunque me cueste compartir. Héctor y Rosa recuperaron a su hijo, después de 25 años, un milagro que nunca pensaron que iba a pasar. Y yo aprendí que el amor verdadero duele más que cualquier otra cosa, porque el amor verdadero no es egoísta, no se queda con lo que no le pertenece solo porque lo quiere. El amor verdadero suelta, comparte, sacrifica. Y yo tuve que soltar a mi hijo, tuve que compartirlo, tuve que sacrificar mi felicidad por la de otros. ¿Fue fácil? No. ¿Valió la pena? Pregúntame en 10 años. Tal vez entonces tenga respuesta. Pero ahora solo sé que hice lo que tenía que hacer.
aunque me haya costado todo, aunque me haya dejado solo, aunque me haya roto en 1000 pedazos. Me llamo Esteban Refugio Carranza, tengo 62 años, y hace 25 años salvé a un niño en la carretera, lo crié como mi hijo, le di todo lo que tenía. Y fue lo mejor que me pasó en la vida. Pero ese niño no era solo mío, era también de otras personas, personas que sufrieron 25 años buscándolo, personas que merecían saber la verdad. Y cuando descubrí esa verdad, tuve que elegir entre mi felicidad y la de ellos, entre mi paz y la justicia, entre quedarme callado y destruir 3 familias para después unirlas. Elegí la verdad, aunque me costara todo, porque al final, la paternidad no es sobre sangre, es sobre amor. Pero tampoco es solo sobre amor, también es sobre verdad, sobre justicia, sobre hacer lo correcto aunque duela. Y a veces el amor y la verdad no pueden coexistir sin dolor. Yo soy Esteban Refugio Carranza, y esta es la historia de mi vida. Una historia sobre salvar a un niño y sobre perder a un hijo. Una historia sobre el amor que construye y la verdad que destruye. Si quieres oír más historias como la mía, historias de gente de la carretera, gente que ha vivido cosas que no te imaginas, da clic en los cuadraditos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Ahí vas a encontrar más relatos de camioneros, gente guerrera de la estrada, que así como yo, tienen mucha historia que contar. Historias de vida, historias reales, historias que te van a hacer pensar, historias que tal vez te cambien la forma de ver el mundo, porque en la carretera hay más historias de las que imaginas, y alguien tiene que contarlas. Gracias por escucharme, gracias por no juzgarme. O tal vez sí me juzgaste, y está bien. Yo también me juzgo todos los días, pero al menos ahora sabes mi historia, la historia completa, la verdad completa. Y ahora me toca seguir viviendo con ella.